Hoy vamos a seguir con nuestra serie que llevamos viendo ya. Son casi 14 domingos, 14 semanas que llevamos con Gálatas. Y para los que nos visitan, estamos viendo todos los libros, estamos intentando para ver libro por libro en la Biblia y vamos versículo por versículo para poder comprender lo que la palabra de Dios nos enseña, para evitar de sacar un versículo del contexto para buscar un pretexto, o sea, malinterpretar un versículo. Así que vamos ya con Gálatas capítulo 3. Y la semana pasada estuvimos viendo de versículo 10 estuvimos viendo del versículo 6 a versículo 9 la semana pasada. Así que esta semana seguiremos con el versículo 10 hasta el versículo 14. Es que es la segunda parte del tema justificado por la fe. Justificado por la fe. Así que como siempre voy a hacer un repaso rápido de lo que vimos el domingo pasado. Vimos el domingo pasado que el regalo de Dios, que es Dios regala el Espíritu Santo, es un regalo de Dios el Espíritu Santo, no por lo que nosotros hayamos hecho. Es imposible que recibimos el Espíritu Santo como recompensa de algo, simplemente es un regalo de Dios por la fe en Cristo Jesús. De la misma manera que somos justificados, somos considerados perfectos delante de Dios, no por las cosas, las obras que nosotros hayamos hecho, no porque hemos guardado los 10 mandamientos, todos también simplemente por la fe en Cristo Jesús. Así que cualquier relación que una persona puede tener con Dios, cualquier cosa que una persona puede recibir de Dios, solamente la puede recibir por la fe en Cristo Jesús y nada más que por la fe en Cristo Jesús. Así que no hay otra manera en la cual nosotros podemos agradar a Dios. No hay otra cosa que nosotros podemos hacer para que el Señor Todopoderoso se complazca con nosotros si no pasa por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Así que la única manera para nosotros de tener acceso a cualquier cosa de Dios es por la fe en Jesús. Pero muchas veces podemos confundir qué es tener fe en Jesús. Así que tener fe en Jesús es tener la plena certeza de que su vida, su muerte y su resurrección es el único medio a tener nuestros pecados perdonados y a ser reconciliado con Dios. Y por la resurrección de Jesús, tener la certeza de que porque Jesús resucitó, como escuchamos en la alabanza, su resurrección es una prueba de que Dios aceptó su sacrificio en la cruz. Así que si Jesús no hubiera resucitado, en vano hubiera sido nuestra fe. Así que su resurrección es lo que hace que Dios comprueba. Es como un sello final que Dios acepta la obra de Jesús en la cruz. Y somos justificados, somos considerados personas perfectas sin pecado. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en Jesús. Así que tal como vimos también en Génesis capítulo 15, de versículo 6, vimos la semana pasada que Abraham creyó en Dios y Dios le consideró un hombre justo. ¿Debido a qué? Debido a que Abraham creyó, puso su fe en Dios. Así que Abraham creyó en Dios, no solamente creyó que Dios iba a cumplir la promesa de darle un hijo de su mujer que estaba estéril, pero él creyó en Dios que Dios le iba a dar, a través de él, vendrá una descendencia, un hombre, una persona, un hijo suyo, que a través de esta persona todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y eso se cumplió en la persona del Señor Jesús. Que cuando Él vino, Él era la promesa que Dios había prometido a Abraham, que a través de ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Abraham creyó a esa promesa, aún con 99 años y más, y su mujer que había ya pasado ya la menopausia, él creyó que Dios iba a cumplir su promesa. Y Dios cumplió su promesa con Abraham, dándole solamente un hijo. Pero él no vio la descendencia multitudinaria que Dios le dijo, pero creyó que Dios lo iba a cumplir. Así que la única manera de mover la mano de Dios a nuestro favor es nuestra fe en Cristo Jesús. Y no podemos tener fe en Cristo Jesús sin una relación con Él. Así que con esas afirmaciones seguiremos. Ese es el apóstol Pablo que estaba aclarando a los hermanos de la iglesia en Galacia, a los Gálatas,
que es imposible agradar a Dios guardando los 10 mandamientos. Es imposible hacerse una persona perfecta delante de Dios guardando los 10 mandamientos. Que la única manera que un ser humano, sea quien sea, que puede recibir algo de Dios es a través de la fe y lo que Jesús hizo en la cruz. Así que de ahí vamos a arrancar hoy. Por favor, acompáñame, Gálatas capítulo 3. Voy a pasarlo en la pared. Gálatas capítulo 3. Vamos a ver de versículo 10 hasta el versículo 14. Vamos a ver el versículo 10 hasta el versículo 14. Gálatas capítulo 3. Vamos a ver de versículo 10 hasta el versículo 14. Así que presta atención, por favor. Gálatas 3, 10 a 14. Así dice la palabra del Señor. Sin embargo, eso es Pablo sigue hablando. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Escuche bien, hermanos. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. 12 dice: el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. ¿Qué dice? Es mediante la obediencia, eso es lo que dice el camino de la ley, que es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fachorías. Pues está escrito: maldito todo el que está colgado en un madero. El 14 dice: mediante Cristo, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te pedimos de bendecir tu palabra, Señor, y te pongo mi vida, Señor, como un instrumento, nada más, para hablar lo que está escrito en tu palabra. Líbrame, oh Señor, de conocimientos humanos, de cuentos, de viejas, cualquier cosa que no está relacionada con tu palabra. Líbrame, oh Señor. Te pido que sea tu Santo Espíritu que nos lleva a toda verdad y aclara cualquier cosa que se dirá esa tarde. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, como siempre, vamos a ir a quebrantar este pasaje, versículo por versículo. Así que empezaremos con el versículo 10. Gálatas 3:10. Dice Pablo: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición de Dios. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Eso es un principio, esa es la continuación del discurso que Pablo hizo, que vimos el domingo pasado que Pablo estaba haciendo. Así que él empieza ese nuevo discurso con la frase: sin embargo. Sin embargo, y esta frase es usada para indicar que lo que se dice a continuación, lo que él está a punto de decir, es contradictoria, totalmente diferente a lo que él había dicho antes. ¿Y qué es lo que Pablo había dicho antes? Vamos a ver lo que dice el versículo 9. El versículo 9, Pablo dijo antes que así que todos los que ponen su fe en Cristo Jesús participan de la misma bendición que recibió Abraham. Eso es lo que él acaba de decir. Todos los que ponen, es lo que dijo antes de decir que es imposible agradar a Dios dependiendo de la ley. Pero él lo pone bien claro: todas aquellas personas
que quieren participar en la misma bendición que Dios le prometió a Abraham, tiene que participar por esta bendición, por la fe en Cristo Jesús, que es diferente de lo que Él nos menciona en el versículo 4. Así, cuando Él usa la palabra, o cuando Él hace ese tipo de declaración, es para que nosotros como creyentes tenemos que entender que para ser parte de esta bendición que Abraham recibió de parte de Dios, no es por el dinero que nosotros damos a la iglesia. No tiene nada que ver. Es imposible comprar las bendiciones de Dios. Había un falso profeta hay una historia en la Biblia donde un falso profeta que se llamaba Bar Jesús quería comprar a Pablo el don del Espíritu Santo. ¿Sabe? Es una de las cosas que podemos ver muchas y muchas congregaciones, que hemos escuchado, podemos ver, está bastante en YouTube, donde te dice, ¿quieres una salida en tu vida? ¿Quiere que Dios te bendice? ¿Quiere que Dios haga eso? Trae esto, trae tu ofrenda a la poli, trae dinero a la poli, y Dios abrirá las ventanas de los cielos. Totalmente malinterpretando lo que dice Malaquías. No es eso para nosotros. Es imposible que con el dinero recibimos algo de Dios. Es imposible que siendo dadivoso o bondadoso podemos coaccionar a Dios para que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga en nuestras vidas. Es completamente imposible. Siendo una persona que da caridad a otras personas, es imposible usar eso como una base para convencer a Dios, para que Dios haga algo a tu favor. Ninguna denominación tampoco. No es porque pertenece a la iglesia tal o al ministerio tal o eres bajo la cobertura de pastor tal. Nada de eso puede hacer que Dios nos trata con una manera más favoritismo o con un poquito de favoritismo. Vimos una de las enseñanzas, creo que estaba en Gálatas capítulo 2. Pablo lo pone bien claro, que Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene favoritos. No hay nadie en este mundo que tiene más acceso hablo de los cristianos. No hay ningún cristiano en este mundo que tiene más acceso a la presencia de Dios que otros cristianos. No existe. No existe nadie que no puede orar por sí mismo a Dios. Está bien que oremos unos por otros. Eso está muy bíblico. Pero no es porque una persona es pastor o líder de una iglesia o se considera no sé qué, significa que él tiene más acceso a Dios y cualquier problema espiritual que yo tengo para hablar con Dios, tengo que pasar por la persona. No. Cada uno que tiene su fe en Cristo Jesús tiene el mismo acceso a Dios que cualquier otro creyente. Cristo murió y el día que Él murió, dice la palabra que el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo en el templo se rompió en dos, de arriba hacia abajo, dando acceso a la humanidad, cualquier persona que pueda acercarse a Dios. Así que tenemos vía libre a la presencia de Dios. Usted no me necesita para interceder a su favor para que Dios haga algo en su vida. La iglesia puede reunirse, sí, ponernos de acuerdo para orar por una causa en concreta. Pero no es porque una fulanita tal o fulanito tal oró que Dios debe responder porque Él oró. No hay excepción delante de Dios. Así que no importa la congregación donde nosotros nos congregamos, o no importa en qué ministerio pertenecemos, o cuánto dinero damos, o cuántas cosas buenas hacemos. Todas esas cosas no importa. Lo que importa es en quién estás creyendo, no en quién creíste, en quién estás creyendo ahora para tu salvación. ¿En quién está tu fe ahora? No en quién estaba tu fe ayer, en quién sigue tu fe hoy en día, en quién seguirá tu fe mañana. Aunque todo creyente verdadero, hermanos, no me malinterpretes, aunque todo creyente verdadero debería ser dadivoso, debería ser bondadoso, debería ser parte de una congregación donde se predica la palabra de Dios y no donde se predica sueños de hombres o doctrinas de demonios o charlas motivacionales y esas cosas. Todo creyente debería tener buenas obras. Para eso fuimos salvados. Pero no porque tenemos buenas obras que somos salvos. Todo creyente verdadero debe tener buenas obras. ¿Por qué? Porque debemos ser imitadores de nuestro Padre que está en el cielo. Porque Él hace caer su lluvia sobre los buenos como sobre los malos. ¿Alguna vez habéis visto donde llueve solamente en la casa de los cristianos o sale el sol por la mañana y sale solamente en la casa de los cristianos? No.
Sale en la casa del violador, sale en la casa del asesino, sale en la casa del ladrón, sale en la casa de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos nosotros nos arrepentimos. Él es justo para con todos. De lo mismo nosotros tenemos que ser justos para con todos. Nada de lo que nosotros podemos hacer, hermanos, puede cambiar o transformar nuestros corazones. No hay ninguna obra mágica que podemos hacer. Nada de eso. Nuestra única esperanza está en Dios. Y es Dios nuestra única esperanza. Así que cuando tienes fe en Dios, es imposible que no se ve en tu manera de vivir. Es imposible. He escuchado personas decir que yo tengo mucha fe en Dios, pero si examina su vida, niegan a Dios con su estilo de vida. Eso no es tener fe en Dios, eso es conocer a Dios. ¿Cuántas personas conocen el antiguo presidente de Estados Unidos que va a salir, Donald Trump? Todos le conocemos. Pero ¿acaso sí? ¿Por qué le conocemos? Porque le hemos visto por televisión. Si vamos a la Casa Blanca ahora para entrar y decimos que, conozco a Trump, ¿acaso nos dejarán entrar? No lo creo. Pero sí estamos ahí luchando con la guardia porque queremos entrar a ver a Trump, porque lo conocemos. Pero si Trump sale y nos llama por nuestros nombres, Alex, Tiara, Alexia, Mark, venid. ¿Qué hará la guardia? Nos dejará pasar. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Lo importante es que, ¿acaso Dios te conoce a ti? Todos conocemos que Dios existe. Los demonios lo conocen. Satanás sabe que Dios existe, porque está en la presencia de Dios todos los días acusando a los cristianos. Los demonios saben, pero eso no le hacen hijos de Dios. En Juan capítulo 3 dice que los que le recibieron, los que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, a ellos Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque les llenó con su Espíritu Santo. El que es de Jesús tiene el Espíritu de Jesús. Y el que no es de Jesús no tiene el Espíritu de Jesús. El que es de Jesús ama a Jesús y ama al cuerpo de Jesús, que es la iglesia. El que no es de Jesús aborrece a Jesús y aborrece a la iglesia. No son palabras mías. Si estudiamos nuestras Biblias, la encontraremos ahí dentro. Es imposible decir que conocemos a Dios y vivimos de una manera completamente antibíblica. Mentira. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, eso mismo cosecharemos. Nadie siembra un grano de maíz y cosecha un grano de maíz. Cosechamos un campo lleno de mazorcas de maíz. Si no tienes pasión por las cosas de Dios, si no tienes deleite en la palabra de Dios, si congregarse o orar es una carga para ti, examina tu conversión. Examina de verdad si te has convertido, si de verdad crees o tienes fe en Jesús. Por eso el apóstol Pablo sigue en el versículo, tenía que ser versículo 11. Él sigue en el versículo 11, pero antes de eso, quiero aclarar una cosa aquí. Los que buscan ser aceptados por Dios, tal como hemos visto en el versículo 10, los que buscan ser aceptados por Dios, por guardar los 10 mandamientos, son malditos o son maldecidos. ¿Por qué? Porque no importa, hermanos, no importa cómo te esfuerzas para guardar los 10 mandamientos, es imposible guardar los 10 mandamientos a la letra. Siempre fracasará. Y cuando fracasa, eres culpable de haber, no solamente fracasar. Cuando fracasa en uno, no eres culpable de haber fracasado solamente uno. Eres culpable de haber fracasado todos. Y no existe solamente 10 mandamientos. Existen 613 mandamientos en la Biblia. Así que si queremos guardar los 10 mandamientos o guardar los mandamientos de la Biblia, tenemos que asegurarnos que guardamos todas. No llevar ropa que tiene 2 telas mezcladas como algodón y polipiel. No hay que llevar algodón puro y algodón puro. Tenemos que guardar todas. ¿Cómo es imposible guardar todas? Tenemos un problema, un gran problema. Y por eso el apóstol Pablo ahora dice en el versículo 11, él lo pone así en el versículo 11, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo vive. Por la fe vivirá el justo. ¿Por la fe en quién? ¿Por la fe en qué? La fe, uno no puede decir que tengo fe, pero ¿tengo fe en qué o en quién?
debemos tener fe en alguien o en algo. No podemos tener fe así, fe en el aire. Un paracaidista tiene fe en su paracaídas. Cuando salta del avión, está 100% seguro que su vida depende de esas paracaídas que están en su espalda. El creyente, el que se considera cristiano, debe tener fe en alguien que puede salvar o que va a salvar su vida. Mucha gente tiene esta confusión de que una vez que hicieron una oración ¿cómo se llama? La oración de fe, que en la Biblia no está, tampoco puede decir que es antibíblico, porque en la Biblia no está. Pero una vez que hace esa oración, dice que acepté a Jesús. La Biblia no nos dice aceptarlo. Hay que creer en Él. Los que le recibieron cuando Él estaba en la tierra, fueron hechos hijos de Dios. Fueron discípulos de Jesús. Le siguieron en todas partes. Nosotros tenemos que creer en Él, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Pero ¿cómo es posible que muchas de las veces vemos personas que dicen que yo acepté a Jesús hace como 10 años, soy creyente hace 10 años, y vive de cualquier manera hoy y tiene la esperanza de que algún día estarán en la misma presencia de Jesús para decir que yo te acepté hace 10 años? Pero el asunto no es cómo lo aceptaste antes o cuándo lo aceptaste. ¿Acaso Él sigue siendo el piloto de tu vida? ¿Él sigue siendo el Señor de tu vida ahora? No lo que Él fue antes. Así que nadie jamás, escucha bien hermanos, nadie jamás podrá hacerse justo delante de Dios por tratar de cumplir con la ley. Nadie jamás. ¿Por qué? Porque no se puede. Es imposible guardar toda la ley de Dios. No se puede. Y la pregunta es, si no se puede, ¿por qué Dios entonces nos dio la ley? Si la ley no la podemos guardar, ¿por qué el Señor nos entregó su ley? ¿Por qué tomó el tiempo de mantener a Moisés ahí encima de Sinaí 40 días? ¿Por qué? ¿Por qué nos dijo de guardarlo? Que Él que lo guarda vivirá, su vida será larga. ¿Por qué entonces, si Él sabe que nosotros no podemos cumplir la ley? Pablo contesta a esa pregunta en Gálatas capítulo 3, 24. Él lo contesta. Él contesta eso, pero no vamos a entrar en los detalles de la contestación de Pablo porque lo veremos más adelante. Pero vamos a mirar lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 24, que más adelante le vamos a expandir. Gálatas 3, 24 dice, la ley, esa es la razón por la cual Dios dio la ley. Dios no nos dio la ley solamente porque sabía que podíamos guardarlo. Él sabía que no podíamos guardarlo, pero nos lo dio. Nos la dio la ley. ¿Pero por qué? Dice Gálatas 3, 24, que la ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo. Así que la ley fue dada no para que nosotros la guardamos, sino la ley fue dada para servir como un maestro que nos enseña la verdadera condición perversa que está en nuestros corazones. La ley fue dada para enseñarnos lo malvado, lo perverso que somos. Entonces, si reconocemos que somos malos y perversos y estamos totalmente perdidos y depravados, ¿qué puede hacer una persona que no sabe nadar? ¿Acaso no gritará socorro para que le ayuden? ¿Qué puede hacer una persona que no sabe nadar, como yo, que le tira en el medio del mar y está ahí? ¿Qué va a hacer? ¿Hacer el galán? Que no voy a gritar, no sé nadar, pero no voy a morir. No voy a gritar, pero no voy a morir. ¿Qué hará? Y está pasando un barco al lado, pero se hace el galán. No pasa nada. Se ahogará, morirá en su propio orgullo. Así que la ley fue dada para que nosotros podamos ver nuestra condición pecaminosa. Y eso hace querer, desear ser salvados. Porque nos hace ver la condición perversa y malvada que está en nuestros corazones. Y eso nos empuja
a buscar a un Salvador, o el único Salvador que es Jesús. Y Pablo termina su discurso en el versículo 11 diciendo, es por medio de la fe que el justo tiene vida, no por guardar la ley. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y recuerden, hermanos, recuerden esto. La fe siempre debe ser en alguien o en algo. Es imposible tener una fe ciega. El cristianismo no es una religión con una fe ciega. Hay pruebas en lo que creemos. Por eso que Pablo dijo, tenemos que estar dispuestos, siempre preparados para dar una explicación a quien sea que nos pregunta por qué somos cristianos. Debemos siempre tener una razón para explicar por qué nosotros tomamos la decisión de convertirnos. Hay una posición sobre la salvación que, tristemente para mí, me duele mucho porque muchos de los pastores que les he escuchado predicar eso son hombres famosos y conocidos, pero muy conocidos y muy famosos. Y esta posición es el calvinismo. En el calvinismo es de un señor que ya está fallecido hace muchos años, cientos de años, se llamaba Juan Calvino. Juan Calvino tenía una doctrina que enseñaba que el hombre en sí es espiritualmente muerto, que no puede reaccionar a la salvación de Dios, no puede reaccionar al llamado de Dios, y que Dios decide en su soberanía quién salva y quién va al infierno. Que antes de la creación Dios ya había decidido que tú te voy a salvar a ti, tú te mando al infierno, tú te salvo a ti, tú te mando al infierno. Es lo que creían. Y otros eran los armenianos, de un señor que se llamaba Jacobo Armenio. Jacobo Armenio decía que la salvación dependía del hombre, plenamente del hombre. El hombre tenía que decidir si resiste el llamado de Dios o no resiste el llamado de Dios, excluyendo Dios fuera de la salvación del hombre. Pero después de personalmente estudiar esto, analizarlo, debatir con otros hermanos, intentado de romper cabezas, la única cosa que vi que todo eso creaba entre los mismos hermanos creyentes es problemas. Pero teníamos algo en común. Hay algo en común entre los armenistas y los calvinistas. Toma mi palabra. No soy calvinista ni soy armeniano. Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque ambos grupos de pensamientos tienen parte de la verdad. Los calvinistas dicen que Dios elige, en la doctrina de la elección. Ciertamente, Dios es soberano. Él participa en la salvación del hombre. Solo Él salva. Los armenianos dicen que el hombre es el hombre que decide si se puede salvar o no se puede salvar. Dios no tiene nada que ver en eso. Pero si juntamos ambos corrientes de pensamientos, es lo que dice la Biblia. Pero cada uno tomó la decisión, para mí, de separarlos. Lo voy a poner en esta película que está en mi cabeza. Imagínase que usted está en una playa. Imagínase una playa donde el socorrista está sentado en un banquito de arriba y ve toda la playa. La gente está ahí nadando. Hay gente en la playa, en las orillas, en las arenas, que suponemos que la arena representa el mundo y el mar representa el pecado. Y hay dos hombres ahí dentro nadando en el pecado, disfrutando el pecado. Y en un momento dado, las olas grandes del pecado, porque Satanás nunca te da algo gratis, te da con la mano pequeña y te recoge con la otra mano. Las olas grandes del océano les arrastra dentro al fondo del océano. Y ambos hombres empiezan a gritar, ¡socorro! Porque no saben nadar de verdad. Habían ido a aguas profundas. Según el calvinismo, suponemos que, es un ejemplo, suponemos que el socorrista representa al Señor Jesucristo. Según el calvinismo, eso será la doctrina del calvinismo, que el socorrista se sienta y hace ese juego que hacen los niños así para ver quién... Topi. Lo hacen y bueno, yo te salvo a ti, a ti te salvo y tú te mueres. Y se salva, saca uno y chau, te mueres el otro. Eso es el calvinismo. Dios elige a quién salva y a quién manda al infierno. Pues si ese hombre se va al infierno, ¿es su culpa? Dios le creó así para mandarle al infierno. Entonces, ¿para qué Dios tiene que juzgarle? ¿Para qué debe haber un día de juicio si Dios le creó para mandarle al infierno?
calvinismo. Armenismo. El armenismo es los dos hombres igualmente en la misma playa, la gente en la playa, dos hombres en el agua. El socorrista, que representa al Señor Jesús, les mira, en vez de salvarles, grita, oye, no puedes, nada para allá. Pero los hombres dicen, no podemos nada, sí, esfuérzate más, dale, esfuérzate. Finalmente, uno se esforzó y gracias por las olas que le empujaron un poquito más, consiguió salir. Y el otro se muere. Eso es el armenismo, que el hombre mismo, bajo sus propios esfuerzos, se salva. Pero hay un tercer punto en esta historia, que es lo que yo he encontrado en la Biblia. El socorrista se siente ver a dos hombres ahogándose y mira y sale corriendo. Coge dos flotadores y corre y lanza los dos flotadores y dice, agárralo. Y los dos flotadores caen donde están los dos hombres. Uno por chulería, por soberbia, decidió no agarrarlo y el otro lo agarró y lo sacaron fuera. El otro que murió porque no quiso la salvación. El que se salvó porque participó, pero no se salvó así. No se puede dar la gloria así que se salvó. Dará la gloria al socorrista. Es Él quien me salvó. Eso es mi posición de creencia. Creo que el hombre participa con Dios. Somos colaboradores con Cristo. Participamos con Dios. Tenemos una responsabilidad. Porque si no tenemos responsabilidad, no debe haber juicio. No debe juzgarme Dios por algo que Él me creyó y puso en mí de ser pecador, para luego mandarme al infierno y culparme de mandarme al infierno. Eso no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice en Ezequiel 18 que no se deleita en la muerte de un pecador. Él quiere que todos se salven. Jesús dice, ven a mí todos aquellos que están trabajados y que cansados, y yo os haré descansar. Él también dijo, si alguno quiere venir, alguno, ¿qué significa elección? Tú decides. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Elección. Pero con la participación del hombre en la salvación que Dios le da, que es gratuita. Esa es mi posición. Y esa posición, sé que hay muchos pastores que lo combinan conmigo. Y la triste realidad es que creyentes que no son ni teólogos, creen que esa sí que es la salvación de Dios. Y hombres que han ido a la escuela, tienen mucho libro en la cabeza, pero poco espíritu en su corazón y poco amor por las almas, se sienten tan privilegiados que Dios le eligió a ellos y Dios no te eligió a ti. Entonces es una familia. Si todo el mundo en una familia va al infierno y solamente el padre va al cielo, ¿para qué se molesta el padre para orar por su familia? ¿Por qué la Biblia los demanda? Ora por unos a otros. ¿Para qué? Si algunos están seleccionados para ir al infierno y otros están seleccionados para ir al cielo. Así que, hermanos, es importante que cada uno tome el tiempo de estudiar la Biblia por sí misma. Estudia la palabra de Dios por tu propia cuenta. Porque eso eres responsable de lo que escuchas, eres responsable de lo que tú hablas, eres responsable de lo que tú crees. Dios me juzgará de según lo que yo predico en esta iglesia. Y si es falsa doctrina, pagaré. Seré condenado. Y si hay alguien aquí que siguió mis pasos sin hacer como los bereanos, que cada vez cuando Pablo predicaba, ellos miraban a ver si era verdad lo que Pablo decía, antes de decir amén. Sí, Pablo, ya has hablado, espera, lo miramos. Ah, vale, dice la Biblia. Ah, vale, sigue. Eso es lo que el cristiano tiene que hacer. Indagar, buscar y ser guiado por el Espíritu de Dios. Pablo sigue en el versículo 12. Dice en el versículo 12, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley. Que dice, es mediante la obediencia de la ley que una persona tiene vida. El camino de la fe es diferente del camino de la ley. Que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Así que en este versículo Pablo solamente está clarificando lo que lleva diciendo. Que ser justificado por Dios, la única manera es tener fe en Él. Es imposible ser justificado por Dios por guardar los 10 mandamientos. La única manera que Dios nos justifica es tener fe en Él. Así que es diferente de intentar de ser justificado obedeciendo la ley. Nadie puede jamás
en su vida, ser justificado delante de Dios guardando los 10 mandamientos. Y él sigue con esto en el versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, eso es algo muy importante para nosotros los cristianos. Comprender por qué Cristo fue colgado en una cruz. Porque muchas veces creemos en Jesús sin saber por qué creemos. Yo otro día pregunté a mis hijos, ¿por qué eres cristiano? Y yo, ¿por qué vosotros? Yo que no. Cada uno debe tener la certeza de por qué eres cristiano. ¿Por qué crees en lo que tú crees? ¿Por qué te consideras cristiano? No porque tu pastor te dijo que sí. No. Cristo no nos salvó del infierno. Téngalo bien claro, hermanos. Cristo no vino para salvarnos del infierno. Él vino para salvarnos de la esclavitud de pecado. La paga del pecado, la consecuencia de vivir en pecado es el infierno. Él no vino para salvarnos del infierno, pero del pecado. Es como todos nosotros tenemos basureros en casa, ¿a que sí? ¿O hay alguien sin basurero en su casa? Todos tenemos basurero. Cuando vamos al súper, nunca compramos algo de súper con la intención de regresar a casa y tirarlo en la basura. Jamás. Compramos porque queremos usarla. Dios nos creó porque tenía un propósito o tiene un propósito para nuestras vidas. Para eso nos creó. Para eso vamos al súper. Para comprar cosas que necesitamos en casa. Si estás aquí esta tarde, escucha bien. Tu vida no es una casualidad. Muchos de vosotros sabéis el testimonio de cómo yo nací. Yo nací de algo inesperado que mi madre de 15 años no quería. Nací de eso. Así que hay un propósito en la vida de cada ser humano en este mundo. Pero imagínese que usted vaya al súper, compra naranjas y plátano y manzana, llega a casa y lo coges y lo tiras en la basura. Para mí eso es como el calvinismo, que Dios crea a la gente y lo tira en la basura, que es el infierno. ¿Por qué? Porque le da la gana. Pero cuando usted trae algo en casa para usar, plátano, 1 día, 2, 3, 4, 5, 8, 10 días, el plátano no sirve para hacer lo que tiene que hacer. El día que usted quiere usarlo está podrido y todo eso. ¿Qué hace con el plátano? La basura, ¿no? Porque no le sirve a usted, ni para sus hijos, ni para los vecinos, ni para sus enemigos, ni para nadie. Sirve solamente para la basura. Lo mismo, cualquier persona que Dios crea, que Dios ha creado, que no le sirve ni a él mismo, ni a sus familiares, no quiere cumplir el propósito por el cual Dios le creó, Dios está obligado a llevarle en la basura. Y la basura del Señor es el infierno. Pero eso no fue el motivo por el cual Él nos creó, para tirarnos en el basurero, que es el infierno. Él nos creó para que poder usarnos para grandes cosas, para cumplir su propósito en nuestras vidas. Así que Pablo dice aquí, pero Cristo nos ha rechazado, en el versículo 13, Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fui colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fachorías. Pues está escrito, vuelvo a repetirlo otra vez, lo que él dijo antes en el versículo 10. Está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, escucha bien, es decir, ya que nosotros no podemos guardar la ley, eso es lo que quiere decir ese versículo, que ya que nosotros no podemos guardar la ley, porque cada vez que intentamos guardarla, fracasamos. Y cada vez que fracasamos, somos malditos. ¿Por qué? Porque hemos intentado guardar la ley y no hemos podido guardar la ley, hemos fracasado. Si cuando fracasamos una ley, quebrantamos todas las leyes que existen. Por eso, Jesús tomó, hermanos, eso sí que es precioso, que Jesús tomó la maldición. Porque el que no guarda la ley es maldito. Como nosotros no podemos guardar la ley, en vez de ser maldito, Jesús tomó la maldición que nos correspondía a nosotros. ¿Cómo lo hizo? Dejándose ser crucificado voluntariamente. Él no fue obligado, Él lo hizo voluntariamente. Él entregó su vida por nosotros, voluntariamente, por nosotros en una cruz. ¿Por qué? Así haciéndose pasar por el maldito en nuestro lugar. Él se hizo maldición por nosotros. Y mira lo que Pablo termina diciendo al final del versículo 13. Pablo vuelve a citar un pasaje de Deuteronomio, ese es Deuteronomio 21, de 22 a 23.
Eso es lo que Pablo cita aquí, que es una repetición del versículo 10. Él cita en el versículo 10, él repite lo que acaba de decir en el versículo 13, diciendo Deuteronomio 21, de 22 a 23. Eso es lo que dice Deuteronomio 21, 22 a 23. Si alguien, ese es el Señor hablando, ese es uno de los mandamientos que el Señor dio. Si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego le cuelgan en un madero. Si alguien comete un delito que es digno de muerte, ¿acaso Jesús cometió un delito digno de muerte? Ninguno. ¿Quiénes cometieron? Nosotros cometiéramos el delito digno de muerte. Pero ¿quién fue colgado en el madero? Jesús, en nuestro lugar. El versículo 23 dice, el cuerpo no debe quedar ahí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día. ¿Cuándo enterraron a Jesús? ¿El día siguiente? No. El mismo día murió, el mismo día le enterraron, lo pusieron en una cueva. ¿Por qué? Porque dice la palabra aquí, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contaminen la tierra. El resto ya es algo de Israel. Todo aquel persona que está colgado en un madero es maldito en los ojos de Dios. Jesús se hizo maldición por nosotros. El castigo de nuestros pecados fue sobre él. Él entregó su vida voluntariamente y fue colgado en una cruz. Y Dios le maldijo por nosotros. Así que la pregunta es, Jesús era inocente. Eso es una declaración. Jesús era inocente de maldad. Mas Él cargó nuestras iniquidades. Entonces, si Jesús era inocente y cargó nuestras iniquidades, entonces mi pregunta es, ¿por qué descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué la descuidamos? ¿Por qué descuidamos? ¿Por qué no tomamos en serio la salvación que tenemos en Cristo Jesús? ¿Por qué la descuidamos? Hermanos, una cosa es cierto, que si Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra, que no escucharon el Evangelio. Sodoma y Gomorra no escucharon el Evangelio. Dios no les perdonó. Él les destruyó. Si ellos hubieran escuchado el Evangelio, hubieran estado quizás vivos, hubieran arrepentido. Si Dios tampoco perdonó a los ángeles que en el tiempo de Noé dejaron sus lugares celestiales y se casaron con mujeres y tuvieron hijos. Si Dios no perdonó al mundo antiguo en el tiempo de Noé y destruyó la humanidad entera con agua. Mi pregunta es, ¿qué nos hace pensar que Dios será más tolerante con nosotros? ¿Qué nos hace pensar que Dios ha cambiado? Dios no ha cambiado, hermanos. Es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Él no ha cambiado. Él es paciente porque no quiere que nadie se pierda. Pero Romanos capítulo 1 nos dice que Dios a veces se cansa y entrega a la gente para que hagan lo que quieren hacer. Dios también lo dice en Éxodo, endureció el corazón de Faraón. Así que podemos llegar a un punto donde Dios se cansa de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo continuamente en el pecado y no queremos arrepentirnos. Así que eso, hermanos, tenemos que tener cuidado para que eso nunca ocurra con nosotros. Jesús se hizo maldición para que todos aquellos que ponen su fe en Él sean salvos. Todos que ponen su fe en Jesús deberían ser salvos. Y Pablo termina su discurso, con eso terminamos. Pablo termina su discurso en el versículo 14 diciendo, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que prometió a Abraham, a fin de que los creyentes, escucha bien, pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Vuelve a concluir lo mismo que empezó antes. Todo que se recibe de parte de Dios es por la fe. Dios puso nuevas reglas para salvar a los gentiles. Puso la fe en su Hijo como el único medio de justificar a los seres humanos. El único medio para poder recibir el Espíritu Santo. Con eso voy a concluir, hermanos. Y mi conclusión es esta. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo cuando mandó a su Hijo Jesús. La ley no pudo salvarnos, pero Jesús sí que nos salva. La ley no pudo cambiar nuestros corazones, pero Jesús sí, a través de su Espíritu Santo, puede cambiar nuestros corazones.
La ley no pudo cambiar las malas personas a buenas personas, pero Jesús sí que lo puede hacer. La razón por la cual muchos no son justificados, hermanos, escucha bien. La razón por la cual muchos no son justificados es porque ellos mismos toman sus propias decisiones. No tiene nada que ver con Dios. Dios no ha creado a personas para mandarles al infierno voluntariamente. Simplemente los seres humanos han tomado la decisión de apartarse de Dios. Muchos quieren ser salvados solamente del infierno, pero no quieren ser salvados de sus pecados. Le gustan sus pecados, pero tienen terror al infierno. No quieren al infierno, pero no quieren soltar el pecado. Así que Pablo nos enseña hasta aquí, hermanos, que Dios llama a cada uno de nosotros y somos responsables de responder a este llamado. Dios nos llama por la locura de la predicación. Cuando se predica la palabra de Dios, es Dios hablándote. Cuando lees la Biblia, es Dios hablándote. Te está llamando, si no estás bien con Él, para que te ordenes con Él. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios, hermanos, es para la salvación. Y si respondemos o no respondemos a este llamado de Dios, la responsabilidad es nuestra. Si respondemos o no respondemos, la responsabilidad es nuestra. Pero la pura verdad es que Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es el anhelo de Dios, que todos se salven. Por eso Él envió o ha proveído el único medio para reconciliarnos con Él mismo, y ese medio es la fe en Jesús, el Hijo de Dios, que voluntariamente entregó su vida por nosotros, para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que a través de su Hijo el mundo entero sea salvo. Y si ponemos nuestra fe en Cristo, nuestras vidas deben tener un cambio drástico. Y aquí terminamos para hoy. Y si el Señor lo permite, seguiremos a partir del versículo 15 el próximo domingo. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores de tu palabra, pero ayúdanos a ser hacedores de ella. Ayúdanos, Señor, para poner en práctica lo que hemos escuchado, para que nuestras vidas sean transformadas, para gloria y alabanza de tu nombre. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.